Hola a todos, hoy os presento un pan de molde sin gluten, esponjoso y elástico, con el que podrás hacer los mejores sándwiches porque no se desmiga. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina sin gluten panificable, yo utilizo la de Ceresín, agua, leche, levadura de panadería sin gluten, aceite, psyllium, azúcar blanco y goma xantana. Lo primero que vamos a hacer es preparar un prefermento con la leche, que la pondremos templadita, pero asegurándonos de que no quema. El azúcar, lo removemos para que se disuelva y la levadura de panadería sin gluten. Lo removemos también. La levadura puede ser seca, como en este caso, o si lo prefieres puedes usarla fresca, triplicando la cantidad. Añadimos también una cucharada de harina sin gluten de la que tenemos pesada para hacer el pan. Lo removemos todo y lo dejamos fermentar aproximadamente media horita. En el bol de la harina añadimos la goma xantana y el psyllium. Y lo mezclamos todo. El psyllium y la goma xantana harán que la masa tenga la elasticidad y la consistencia que aportaría el gluten. Mientras yo voy removiendo, recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita. No cuesta nada y yo te lo agradezco muchísimo. Cuando vemos que ya se han formado las burbujitas, tenemos la levadura lista para añadirla a la harina. Ahora incorporamos el agua y seguidamente el aceite y lo vamos integrando todo, removiendo con una cuchara hasta que veamos que nos cuesta remover. Ahora seguimos amasando con las manos bien limpias. Si vemos que la masa queda muy fuerte, le añadiremos agua, pero poco a poco, hasta conseguir una textura suave y un poco pegajosa. Y lo acabamos de mezclar con la amasadora eléctrica unos 5 minutos. Así nos tiene que quedar, con esta textura. Tenemos un molde ya engrasado donde vamos a incorporar la masa. El molde ideal para estas cantidades es un molde de 20 centímetros de largo por 10 centímetros de alto. Extendemos bien la masa con las manos o con la ayuda de la espátula y la dejamos levar por unas 2 horas o hasta que llegue más o menos al 80% de la capacidad del molde, cubriéndolo totalmente con un recipiente o con papel film y en un lugar cálido y sin corrientes de aire. Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo y colocamos el molde encima de la bandeja y con una fuente para horno debajo, a la que añadiremos agua caliente para que cree vapor y no se reseque el pan. Lo tendremos unos 25 minutos o hasta que veamos que ya está dorado. El pan ya está hecho, mira qué bonito color tiene. Y ahora, si queremos que la corteza del pan sea blandita, metemos el molde dentro de una bolsa de plástico, con cuidado que quema mucho, bien cerrada, y lo dejamos unos 10 minutos, lo justo para que la corteza se reblandezca pero no se humedezca demasiado el pan. Y ahora es muy importante que tengas paciencia y dejes enfriar el pan antes de cortarlo, para dejar que se acabe de formar bien la miga. El pan ya se puede cortar. Y mira qué fantástico ha quedado. Está esponjoso, pero elástico a la vez, lo que nos permite hacer, por ejemplo, el bocadillo de los niños de manera que se lo pueden llevar al cole y comérselo cómodamente sin que se desmigaje. Espero que te haya gustado esta receta y que te sea muy útil. Si es así, déjame un like, dime qué te ha parecido en los comentarios y suscríbete a mi canal. Activa la campanita y mira otras recetas interesantes que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!